Y compartir nuevamente. Muy bien. Creo que ya todos están viendo lo que tienen que ver. Muy bien. Apocalipsis, capítulos del 8 al 12, hermanos. Apocalipsis, capítulos del 8 al 12. Capítulos muy interesantes y tal vez estos son los capítulos que nos llevan a esa parte que nos da, como mencionamos, semana da miedo, terror en el libro de Apocalipsis. Vamos a entonces un poquito a profundizar también esto, en entender no solamente lo que hay aquí, sino la razón de por qué está como está y desde cuándo se viene hablando de esto en la Escritura. Em, el mensaje de hoy o el estudio de hoy tiene por nombre el día de Jehová ha llegado. Me estaba preguntando un poco por qué hemos demorado tanto en Apocalipsis, porque normalmente los otros libros los cubrimos en una sola clase o a lo sumo dos. Creo que bueno, tal vez, aunque no es, la idea es un panorama, realmente si este es un libro que lo es, donde todas las estaciones de trenes llegan o donde toda la escritura llega, tiene sentido que nos demoremos todo esto, porque realmente nos va a explicar o nos va a dar entendimiento de todo el resto de la escritura. Entonces, digamos que por eso estamos tomando un buen tiempo ya para cerrar bien el Nuevo Testamento y la revelación y la palabra del Señor, la escritura, porque aquí hay mucha tela que cortar realmente. Realmente yo estuve estudiando toda la semana, estudiando, y puedo seguir estudiando. Y bueno, vamos a seguir viendo un poco más en escatología, pero es tremendo realmente lo que hay aquí. Bien. Eh, ¿Alguien tiene idea qué es el día de Jehová? ¿Qué es el día de Jehová? Si alguien los que están en Zoom lo pueden escribir en el WhatsApp, yo lo puedo leer. Los que están aquí lo pueden comentar. ¿Qué es el día de Jehová? ¿Y desde dónde se menciona el día de Jehová? ¿Qué es el día de Jehová? El día del juicio. Muy bien. Normalmente se habla de esto en el mundo, en el mundo hablamos de el Judgment Day o el día del juicio. Este es el día de Jehová. Y este día es anunciado desde el Antiguo Testamento. Realmente cuando nosotros hablamos de los profetas menores, este es el gran tema de los profetas menores, es hablar del día de Jehová, el día de la ira de Jehová, el día en que Él va a retribuir todo lo que está pasando en la tierra, el día en que va a hacer justicia ante todas las cosas. Normalmente cuando una persona sufre algo grave como un asesinato, le han violentado, ¿qué es lo que piden normalmente sus familiares? Justicia, justicia. Y van al juez pidiendo justicia y esperando justicia. Este es el día en que la justicia va a llegar, en su plenitud. Y otras promesas, muchas más, tienen que llegar en su plenitud. Entonces, a eso nos referimos con el día de Jehová, ese día prometido que habla Joel, que habla Sofonías, que hablan los profetas menores, ¿sí? Sin embargo, antes de entrar allí, yo quiero que recordemos, y estuve porque quiero, y fue bonito la tarea que les mandamos, porque yo no les dije dónde buscar, tampoco les sugerí la respuesta. Lo hermoso es que todos llegaron a la misma respuesta, sin que yo tuviera que decirle, ustedes tienen que poner esto, porque esa no es la idea. Ustedes leyeron el texto, estudiaron, y todos llegaron al 90% a la misma respuesta, a la misma interpretación en ese capítulo 12, porque si usas la Biblia no hay perdedero. Y es lo mismo que tenemos que hacer aquí. O sea, cuando yo voy a leer Apocalipsis, yo tengo que dominar el resto de la Biblia y tengo que entender el resto de la Biblia. Normalmente Apocalipsis nos parece un poco oscuro por la manera en que habla del futuro, pero es que el futuro el Señor nos lo revela en la medida que Él quiere. No es una revelación exhaustiva, que quiere decir que Él no nos va a decir con pelos y señales todo. Él nos va a decir lo que Él nos quiere decir, lo que Él considera que es necesario para nosotros saber, y eso se va a cumplir. Entonces, piensen por un momento que ustedes estuvieran en la época de Adán y Eva, que ustedes fueran Adán o Eva, y a ustedes le dicen algo como esto, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto se lo está diciendo a Satanás y a Adán y Eva. Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Te imaginas la primera vez que tú escucharías eso? ¿Qué tú interpretarías de eso? O sea, ¿qué es lo que, teniendo esa información que da Dios en ese momento, qué es de lo que puedes estar seguro? ¿Que va a venir una qué? ¿Un qué? Una simiente, perfecto. Eso es lo único que sabes. ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cuándo va a venir? ¿Sabes cómo va a venir? Nada de eso te lo han dicho. Lo único que te han dicho es que va a haber una simiente, puedes estar seguro de eso,
y que va a aplastar a la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Eso es todo lo que sabe. ¿Te das cuenta cómo es la profecía de Dios desde siempre? Él no te dice cuándo, él no te dice cómo, él no te dice ni el nombre del niño, ni siquiera te dice si es niño o niña, solo te dice que es una descendencia, pero después eso se va a ir esclareciendo, porque la revelación de Dios, la escritura es progresiva. ¿Qué significa que la revelación de Dios es progresiva? Va avanzando en su claridad y en su luz. Al principio el Señor da ese dato y después va agregando con los otros libros los otros datos. Entonces, ¿qué pasa normalmente con la gente que interpreta mal la escritura? Agarran un texto, se quedan con ese pedacito, no mira lo que decía alrededor y ya de ahí quieren sacar una doctrina. Para tú poder sacar una doctrina o hacer teología, necesitas dominar toda la escritura. Y necesitas estar constantemente viendo si lo que interpretaste tiene sentido con el resto de la escritura, y eso se llama analogía de fe. Ahora, saltemos. De hecho, ¿hace cuántos miles de años antes de que naciera ese niño se dio esta promesa? ¿Alguien tiene una idea? Un número aproximado, haga un guess, su mejor intento. ¿Cuántos años antes de que naciera el niño? 4.000 años antes de que naciera el año. No, para ver, no, 2.000 años antes de que naciera el niño. A lo sumo 3.000. Y en el mayor de los cálculos podría ser unos 8.000. Es que cuando Adán y Eva, ¿qué es lo que entendemos cuando nosotros le damos seguimiento a las genealogías de la Biblia? Que de la época de Adán y Eva al día de hoy o han pasado por lo menos 4.000 años o han pasado hasta 10.000 años a lo sumo, no más que eso. Con lo cual, el Señor Jesucristo nació en el año cero. Y antes del año cero, el tiempo se cuenta al revés. Y hoy estamos en el año 2026. Entonces, de esos 4.000 o de esos 10.000, ya tienes que restar 2.000. ¿Me siguen en la matemática? ¿Cuánto te queda? Un rango de 2.000 a 8.000. Eso es lo más que puede haber pasado entre la promesa que hace el Señor o que hace Dios y el nacimiento del niño. Pasó un montón de tiempo, hermano. Pero se cumplió la promesa. Luego en la época de Isaías, mucho tiempo ya después, ya estamos en la época de los reyes, ya no estamos en la época de la creación, ni en el prediluvio, ni tampoco en los patriarcas. ¿Qué le dicen a Isaías? Ya esto se vuelve mucho más claro. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, quiere decir que iba a ser un cordero. ¿Qué está diciendo cuando dice como cordero? Es parecido, es un símil, mas no es un cordero. ¿De quién está hablando Isaías? ¿Y sabe el nombre de esa persona? Isaías solo sabe lo que sabe que le reveló Dios. Y él puede esperar con certeza que eso se va a cumplir. ¿Te das cuenta cómo profetiza Dios? Dios no ha cambiado su manera de profetizar, sigue siendo la misma, Él es inmutable, no cambia. Entonces, ya Isaías sabía que iba a venir alguien que como un cordero lo iban a matar, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice Isaías cómo lo iban a matar. Nunca menciona la cruz. Pero se cumplió o no se cumplió la profecía de Isaías. ¿Ya te das cuenta cómo profetiza el Señor? Te dice exactamente cómo va a pasar todo, pero la esencia te la da clarísima. De manera que el día que se llega a eso, tú dices, está pasando lo que dijo el Señor. Esta es tremenda porque esta fue tan impactante que cuando Herodes quiere encontrar al niño para matarlo, porque dice, hay un rey de los judíos. Y él dice, ¿cómo va a haber un rey si aquí el que manda soy yo? Entonces, ¿te acuerdas? Le preguntan cuando los reyes magos llegan, o los magos, correctamente serían los magos, no los reyes magos. Cuando los magos llegan, le dice, bueno, ¿y dónde está el niño que yo quería adorarle? Cuando ustedes vuelvan me avisan. Por en sueños, en revelaciones, el Señor le dice a los magos, ni de broma vayan para allá. Pero él pregunta, ¿dónde encuentro al niño? Y entonces lo más cómico y triste al mismo tiempo es que él le pregunta a los fariseos y a los escribas y ellos saben dónde van a nacer el niño. ¿Y por qué lo saben? ¿Qué leyeron para saberlo? Leyeron Miqueas. O sea, lo más triste es que ellos tienen el cerebro lleno, pero el corazón vacío. Ellos saben dónde van a ser el rey, pero ellos no creen que van a ser el rey. Triste, triste. Entonces le dicen Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será señor en... ¿De quién va a ser señor ese niño? De Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Profecía del Señor. ¿Se cumplió o no se cumplió? Es más, lo cómico es que ustedes saben por qué Jesús tuvo que nacer en Belén. ¿Cuál fue la circunstancia extraña que hizo que Jesús naciera en Belén? Un censo, él no vivía ahí. O sea, él no era de ese barrio.
Pero como el censo era allá y sus papás tuvieron que ir para allá y sus papás no tenían ni a dónde tenerlo después, ¿y dónde fue que nació? En el Hotel Hyatt. ¿Dónde fue que nació el Señor Jesús? En un 5 estrellas, no, en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Donde alimentas a los animales. O sea, nació en un cuchitril, diríamos, un lugar feo. Pero ese es el Señor de señores. Entonces nació porque el Señor así tenía planeado que iba a pasar, que iba a terminar pues naciendo en Belén, de una manera, una circunstancia muy curiosa. Entonces, poniendo eso claro, ya te das cuenta cómo Dios profetiza. Dios dice lo que va a pasar y es seguro lo que va a pasar, aunque no te dé todas las señales, pelos y indicaciones de cómo va a pasar. Pero podías tener por seguro en la época de Adán y Eva que iba a venir un descendiente. Podías tener por seguro en la época de Isaías que iba a venir un siervo sufriente. Y podías tener por seguro que esa persona iba a nacer ¿dónde? En Belén. ¿Te decían cuándo? No. Bueno, estamos igual ahorita en Apocalipsis. ¿Puedes estar seguro que qué? ¿Que Jesús va? ¿Puedes estar seguro que más que va a qué? A juzgar. ¿Qué más que va a triunfar? Pero no sabes cuándo va a pasar. No tienes la fecha. Pero puedes tener seguridad de que se va a cumplir. Bien, busquen su Biblia, Apocalipsis capítulo 8. Esto, de nuevo, un panorama, no voy a tener demasiado. Y aquí es donde empieza lo que le llamamos o lo que entendemos como el día de Jehová. El día de Jehová no es un día, y esto es importante y muchos de ustedes lo entendieron, que yo tengo que leer la Biblia de nuevo con la Biblia. El día de Jehová es una manera de decir un periodo que va a entrar o que va a llegar, pero no es un solo día, es un periodo o un proceso de juicio. Es el momento en el que el Señor dice, hasta aquí se acabó el tiempo de espera, empiezan los juicios a caer sobre la tierra. ¿Sí? Y aún todavía hay algo de espera, ¿no? Hay algo de paciencia. Esto, y eso es lo que va a empezar aquí en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 y después también el 6, no voy a leer todo como decía, van a empezar a ser tocadas 7 trompetas por ángeles. Los ángeles son mensajeros de Dios. Y estos ángeles lo que van a comenzar a hacer es a desatar juicio sobre la tierra. Cada uno que toca una trompeta, el juicio empieza. Entonces dice así, cuando abrió el séptimo sello, y esto como del sello sale la trompeta, ¿sí? Esto es su secuencia. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué? Porque lo que viene va a ser solemne, va a ser tremendo lo que va a pasar en la tierra. Así que hasta los seres del cielo están callados, porque empieza el Señor a hacer, como diría en otra parte del Antiguo Testamento, su extraña obra. Esa obra que el Señor vive postergando, pero llega el día que se materializa. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Cuando ustedes vieron lo que pasaba cuando estos ángeles tocaban las trompetas, ¿qué suceso del Antiguo Testamento les recordó? ¿Qué suceso del Antiguo Testamento les recordó? Hay un suceso de 10 juicios consecutivos, las plagas de Egipto. O sea, en esas plagas hay sangre, el mar se convierte en sangre o el agua se convierte en sangre. En esas plagas hay muerte de animales, en esas plagas hay oscurecimiento del día, en esas plagas hay llagas, hay insectos, hay muerte de primogénitos. ¿Sí? Entonces, el primer ángel cuando toca su trompeta, ¿qué es lo que sucede? Granizo y fuego mezclado con sangre son lanzados a la tierra y la tercera parte de los árboles se quema y toda la hierba verde se quema. O sea, ¿esto ha pasado alguna vez en la tierra? Es que este es el punto, señores, de Apocalipsis. O sea, esto no ha pasado nunca. No tenemos ni idea de las dimensiones de esto. Esto fue como dijo esto va a ser como dijo el Señor Jesús. Si esos días no fueren acortados, nadie se salva. O sea, esto es inaudito, esto nunca ha pasado. Entonces, la primera parte de los 7 trompetas es juicio sobre la misma tierra, sobre lo mismo creado. Después va entonces con el ser humano. Y esto es el verso 7. Cuando el segundo ángel toca la trompeta, ¿qué dice? Una montaña ardiendo en fuego se precipita en el mar. Y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivos que están en el mar, y la tercera parte de la nave fue destruida. Y hasta aquí me detengo un poco. ¿Qué pasa? Y la primera, o bien, y perfectamente puede ser cualquiera de las dos cosas, lo que podemos estar seguros que se va a cumplir. O bien puede ser lo que está arriba, efectivamente, granizo y fuego mezclados con sangre. O Juan entiende que lo que está sucediendo y está viendo en ese momento, para su entendimiento,
a lo mejor es una lluvia desde el estelar, o sea, están cayendo cosas desde el espacio y están haciendo un grave daño en la Tierra. De hecho, entendemos que sí, y eso se ha estudiado, que si cae ciertas cosas sobre la Tierra, sería un desastre si nos llega a tocar algún tipo de cuerpo celeste de esos que andan en el espacio. O sea, sus tamaños son descomunales, ¿sí? Y hay muchos pasan alrededor de nosotros, pero no nos tocan, gracias al Señor. Y pudiera ser que el segundo, o bien es algo totalmente sobrenatural, o también es algo sobrenatural, pero lo que está viendo Juan es tal vez un meteorito cayendo sobre la Tierra y quemando todo. Y cuando cae algo así en el agua, o bien por su composición química o por la gravedad y la fuerza, esto se ha hecho cálculo. Si una cosa de estas cae en el agua o cae en la tierra, es como miles de armas atómicas que explotan. Porque a ver, curiosidad científica, estos cuerpos celestes están hechos de materiales que ni siquiera existen en la Tierra. Hay una cosa que se llama iridio. Es un metal que solamente una botellita de medio litro de este tamaño pesaría 300 libras de ese metal. Ese metal es un metal extraño, muy valioso, está básicamente en el espacio y en cosas que caen aquí a la Tierra del espacio. Está en muy pocas cantidades aquí. Imagínate ahora una piedra o un meteorito que están compuestos en gran parte de iridio. O sea, el impacto sería descomunal en la Tierra. Eso te puede activar volcanes, te puede activar terremotos, donde cae, destroza todo, rompe la capa de ozono, es un desastre. O sea, nosotros pensamos a veces que la vida, hermanos, la vida en la Tierra es un milagro. O sea, nosotros cuánto tiempo llevamos explorando vida en otros planetas y no hemos encontrado nada, ni un microbio. Porque las condiciones para que la vida sea posible en la Tierra son muy especiales. Dios las puso. Y tenemos un montón de cosas que nos protegen. Pero en ese momento eso se va a acabar. Entonces la tierra que nosotros la adoramos, lastimosamente, en vez de adorar al Creador, va a empezar a ser destruida por Dios, que es el verdadero creador de ella. Entonces, ¿qué sucede? La tercera parte de los seres vivos en el mar se mueren. No soportan el impacto. ¿Y qué pasa? Todavía hoy por hoy, como nos dimos cuenta ahorita, nosotros dependemos un montón del comercio marítimo. ¿Qué pasa si la tercera parte de las naves en el mar se destruyen? La economía se viene a pique, hermano. Es más, ahorita cerraron el estrecho del mundo. ¿Cuánto petróleo del mundo pasaba por ahí? ¿Cuánto? 20% nada más del mundo, hermano. Y mira cómo estamos. 20%. ¿Un tercio equivale a cuánto en nave? Matemática, 33%. A nosotros nada más nos pararon ahorita el 20% del petróleo. Para algunos países y algunos pastores que están, por ejemplo, allá en Filipinas, no era el 20, era el 80, porque para ellos llegar, ese petróleo de ahí era el 80% del petróleo que les llegaba a ellos. Se quedaron sin tanque de gas, se quedaron sin petróleo, ya están cerrando gasolineras. Ahora imagínate que en esa época el 30% de las naves del mar se pierden por esta catástrofe. O sea, el mundo va a ser invivible. Tercera trompeta, cayó del cielo una gran estrella, y aquí es donde hay que comenzar también, porque va a venir algo curioso más adelante. Ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. ¿Por qué? Porque va a amargar las aguas, las va a dañar. Decíamos que estos cuerpos, ya sea algo totalmente sobrenatural o algo sobrenatural donde Dios envía desde el espacio celeste, cuerpos celestes hacia acá, estos cuerpos celestes tienen otras composiciones y traen otras cosas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y por último, de esta primera parte del juicio contra la tierra, fue herida la tercera parte del sol. Esto es igualito a Egipto. Y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. ¿Alguien recuerda o tiene idea por qué el Señor juzgó de la manera en que juzgó a Egipto? ¿Qué propósito había en cada uno de esos juicios, en el sentido de que ellos tenían algo muy particular para Egipto? ¿Alguien lo recuerda? Los dioses. Los dioses, ellos tenían un dios para el sol, tenían un dios para el Nilo, tenían un dios para los insectos, un dios para lo otro, y Dios le demuestra a todos sus dioses son de mentira.
El único Dios soy yo, que controla todos esos elementos. Y va a pasar lo mismo en esta época. Nosotros aquí adoramos a la tierra, que si la madre tierra, esa señora no existe, que si no sé qué, que no sé cuánto. O sea, es como dice Pablo, o sea, hemos dejado de adorar al Señor para adorar a la creación. Y ese día el Señor va a demostrar, nada de eso existe. Yo soy el que manda sobre la creación. La creación funciona porque yo la hago funcionar. Entonces toda la creación es juzgada, que además está dañada también. Pero ahora viene la segunda parte de este juicio de trompetas y ahora sí va contra la humanidad. Ahora sí va contra la humanidad. Apocalipsis 9:20. De hecho, vamos a ir primero a la quinta trompeta. Nota lo que sucede. Dice, una estrella que cayó del cielo a la tierra. Nuevamente usa la palabra estrella. Y en los casos anteriores, la estrella efectivamente era una estrella. A ver, ¿qué es una estrella? Para empezar por ahí, ¿qué es una estrella? Es un cuerpo celeste. Eso es todo. Es un cuerpo celeste. En curiosidad, hay tantas que aparecen y desaparecen. De hecho, el universo es tan grande que alguna estrella de la luz que nos llega ya la estrella no existe. Ya desapareció, ya le pasó algo. Entonces son innumerables. De hecho, a ver, ya eso se lo había dicho el Señor a Abraham. Tu descendencia será innumerable como las estrellas, como las arenas del mar. Nosotros tratamos de contarla por mucho tiempo hasta que nos rendimos. Entonces, la estrella que hablaban antes efectivamente son cuerpos celestes por su composición, la manera en que interactúan con la Tierra cuando llegan o cuando estrellan. Pero esta estrella no. ¿Qué otro ser creado es llamado estrella a lo largo de la escritura? Y los demonios. Satanás y los demonios son llamados estrellas. De hecho, nota lo que pasa con esta estrella, que no es tan estrella, cuerpo celeste. Dice, una estrella que cayó del cielo a la tierra, ya tiene un problema esa estrella, ya tiene manos. Y se le dio la llave del pozo del... ¿Y quiénes hablan del pozo del abismo en el Nuevo Testamento? Judas, Pedro, el mismo Señor Jesús. Cuando de nuevo está echando a los demonios dicen, no nos mandes al... Los demonios normalmente están en alguno de estos estados, o sueltos o atrapados en el abismo. O sueltos o atrapados en el abismo. No, ellos no están en el infierno, eso es cómica, eso no existe. Todavía no está inaugurado para ellos. Un día se va a inaugurar para ellos. Y abrió el pozo del abismo y subió del humo del pozo como un humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Y qué va a salir del abismo, hermano? ¿Qué es lo que dice Judas y que dice Pedro que está en el abismo? ¿Ah? Demonios, y están atrapados por su pecado. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, pero estas no son langostas porque no les interesa la hierba en realidad. Estas langostas van a atacar a las personas. Son demonios, o sea, el mundo va a empezar a ser efectivamente gobernado o regido por Satanás en amplia medida en ese momento, por la voluntad de Dios. Y sexta, y fueron desatados los cuatro ángeles. ¿Qué hacían esos ángeles atados? ¿Por qué estarían atados? ¿Qué tenían de particular esos ángeles? ¿Qué eran en realidad? ¿Qué eran? Demonios, igual. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Sostener un ejército de 200 millones de humanos es imposible. No existe un ejército así. De hecho, ejércitos grandes, que se hablan humanamente 1 millón de soldados. Y eso es muy difícil de sostener logísticamente. China, ni Estados Unidos tiene ese ejército, porque nada más la población de Estados Unidos son 300 millones. No, no sé si llega a 1 millón de soldados, creo que no. A cientos de miles creo que llegan. Claro, tienen mucha tecnología. Son 200 millones. Entonces, ¿qué son? ¿Son personas estos 200 millones? ¿Qué son? Son demonios. O sea, van a estar sueltos en la tierra. A ver, entendamos que en la época del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús estaba aquí, ¿qué actividad andaba muy activa, valga la redundancia, en la tierra? ¿La de quién? La de los demonios. O sea, si hay un momento en que esos seres, tú lo ves moviéndose de aquí para allá, molestando de aquí para allá, es en la época en que el Señor Jesucristo está aquí. Y a cada vez lo rey, oye, tú eres el Hijo del Altísimo, oye, no sé qué, el Señor lo manda a callar. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto sucede en la tierra. El Señor está buscando que el ser humano se arrepienta, pero ¿cuál es la respuesta del ser humano? No se arrepiente. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, ellos vieron a los demás morir, debieran tener miedo y arrepentirse,
ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Y nota esto bien importante, ni dejaron de adorar a los, pero la gente realmente adora a los demonios. Mira lo que dice inmediatamente, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver. Déjame conectar esto. ¿Quién tú crees que está detrás de la idolatría y la religión falsa? ¿Te has portado los dioses idolátricos de ciertas religiones que se ven espantosos? ¿No? Una cosa con espada, con cabeza. ¿Qué parece? Demonio. Entonces, ¿qué tienes detrás de la idolatría en muchos casos realmente? ¿Qué tienes detrás de la hechicería? Demonios. Esto es como la bruja de Endor, cuando llega Saúl a preguntarle que quiere ver a Samuel. Y cuando realmente viene Samuel, porque parece que sí vino Samuel, la bruja no sabe qué hacer. Porque están acostumbrados a hablar con demonios, a traer cosas por el estilo, y ahí pareciera que vino Samuel de verdad, porque Samuel sí le dijo que se iba a morir. Y la bruja se aterró y se cumplió lo que dijo Samuel. Una cosa milagrosa parece que sucedió ahí y es impresionante. Entonces, la gente adora a estos ídolos que son de piedra, de oro, de bronce, de plata, de madera, que no pueden oír ni andar y adoran a la creación. Y además, o sea, pone como si fuera una lista de gravedad, esta es como la primera gravedad para Dios. Pero luego vienen los homicidios. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Y qué es la fornicación? Las relaciones sexuales ilícitas o el adulterio. Muy bien, gracias. Seguimos. Entonces, vamos a ponerlo acá. Este día fue advertido realmente en el Antiguo Testamento. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. De hecho, mira lo que dice Apocalipsis 10 del 5 al 7. Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, o sea, hay un ángel que desciende, como ustedes vieron, y hace una declaración con un libro de que todo le pertenece a Dios y que va a empezar ahora sí a Dios a reinar en plenitud, porque Dios reina hoy, pero no en plenitud, no en el sentido de que no ha aplastado toda la rebelión en la tierra. Levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería. ¿Qué iba a pasar con el tiempo? Interesante ese planteamiento que tiene el ángel, o sea, vamos a entrar en la eternidad. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar de la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus profetas. Nota en Mateo 24:3 cómo le preguntan los discípulos y los apóstoles al Señor Jesús respecto a esto. Le dicen así. Esto está en Marcos 13:3 y en Lucas 21:7. Para que vean que el Apocalipsis no es nuevo en sí. Dice, y estando él sentado, o sea, el Señor Jesucristo sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del? Es otra palabra para decir el fin del tiempo, el fin del mundo, el fin de las cosas. Esa palabra que tanto nos llama la atención. Los apóstoles lo sabían. Y pregunto yo, ¿por qué los apóstoles sabían que iba a haber un fin del mundo y del tiempo? ¿Alguien tiene idea? Sí, yo no tenía libro de Apocalipsis. ¿Qué tenían? ¿Cuál era la Biblia de ellos? Era el Nuevo Testamento, ni siquiera el Nuevo se había escrito, hermano. Pero ellos ya entienden que va a haber un fin del mundo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Quiénes hablan de eso? Zacarías, Daniel, Joel, Sofonía, Miquea, todos hablan de eso. Isaías. Y te hablan inclusive de cómo va a ser el reino milenial y de cómo va a ser el estado eterno. Todo revuelto, eso sí, porque como te decía al principio, ellos no entienden, porque no les han explicado ese nivel de tiempo, de cosas detalladas. Ellos saben que se van a cumplir estas cosas, pero no saben cómo ni cuándo. Mira lo que dice Sofonías, tal vez uno de los libros más potentes en este sentido. Es aterrador el libro de Sofonías, o sea, es un mini apocalipsis. Mira lo que dice Sofonías 1, 17 y 18. Esto lo decía el Señor, dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Este es el día de Jehová.
pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Déjenme poner esto en perspectiva, hermanos. A veces nosotros no entendemos el mundo en el que vivimos. Realmente que no lo entendemos. Nosotros pensamos que el mundo es más lindo de lo que es. El mundo es muy horrendo. Lo que pasa es que, por dicha, a nosotros no nos ha tocado vivir todos los horrores del mundo realmente. Si tú hicieras una tabla, investigaras un poquito de cifras, hicieras una tabla a nivel global y anual de todos esos delitos y pecados que mencionó el Señor que se van a seguir cometiendo hoy en la gran tribulación, aun cuando la gente vea que Dios está buscando para aproximadamente el 2023. ¿Cuántas personas caen en fornicación a nivel mundial? 3.000 a 5.000 millones. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? 8.000 millones. Esto es del 50% o más. ¿Cuántas personas podrían estar en lo que consideramos bíblicamente idolatría? 1.500 a 2.500 millones de 8.000 millones. ¿Cuántos hurtos, porque he mencionado los hurtos o los robos, se cometen al año? 200 a 300 millones. ¿Cuántas personas practican ocultismo, santería, prácticas afines de 50 a 200 millones en el año? Esta es muy triste, esta me da dolor cada vez que la veo y va creciendo realmente. Yo la dejé en 50 millones la última vez que la consulté. Hay una página de hecho que se llama Worldometer o Mundómetro, por decirlo en español, Worldometer. Tú puedes ahí ver y ellos llevan la contabilidad del COVID, llevan la contabilidad de todo, de muchas estadísticas econométricas y globales, sociológicas. ¿Sabes cuántos niños o bebés matan en el vientre de su madre todos los años a propósito? 73 millones de niños no nacen todos los años, porque su mamá, su papá o no sé quiénes lo mandaron a matar en el vientre. Ese es el lugar más peligroso para estar en la tierra. Más peligroso es que te maten a ella que te maten en la calle, te lo prometo, porque ahí lo dice la estadística. La última vez que yo vi esa estadística eran 50 millones de bebés que todos los años no ven la luz. Que por la razón X, Y, Z, que ninguna justifica, matan al bebé en el vientre de su madre y es un ser humano. 73 millones todos los años. Agresiones físicas, robos, que es un poco distinto a hurto. Hurto que sería Eliseo, ilustre, ¿no? Como que sustracción y el robo ya sería el menazo, qué sé yo. 15 a 30 millones. Violaciones sexuales de 0.5 o medio millón a 3 millones todos los años. Porque la gente no dice tampoco que le pasó esto. Y mira tú los homicidios, son medio millón todos los años, 437.000. Entonces, ¿dónde matan más gente? ¿En la calle o por el viento? Por lejos. 140 veces más gente en el vientre, en la calle. Había un pastor que se dedicaba, que todavía se dedica, él está hablando de estos 3 meses. Pero es que es el mundo en que vivimos, hermano. O sea, cuando tú miras Apocalipsis, tú dices, pero el Señor, ¿qué le pasa al Señor? ¿Por qué va a destruir el mundo así? Porque el Señor sabe lo que está pasando en este mundo. Porque este mundo no puede seguir más así. Porque este mundo es horrible, realmente. Es caído. O sea, esto es la definición de un mundo caído, con seres humanos caídos. Un pastor que se dedica o que su ministerio es pararse todos los días al frente de un hospital de aborto a tratar de convencer a la mamá de que no maten a su hijo con un megáfono, a tratar de detenerlas ahí en el borde. Y lo logra. Hay veces que lo logra. Y le presenta el evangelio. Hay veces que no. Hay veces que lo echan, que lo golpean. Y algunos pastores lo acompañan y se sentaban ahí. Y bueno, te arriesgas a que te den tu golpe para tratar de salvar a un niño ese día. Ese es el mundo en que vivimos, hermano. Dicho eso, Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Entonces, vamos a entrar en otras materias que también los profetas revelaron en el Antiguo Testamento. Apocalipsis 11, 2, 3. Pero el patio que está fuera del templo, ¿dónde quedaba el templo? ¿Dónde quedaba el templo? ¿De qué templo están hablando? Jerusalén. Grabes eso en la mente. Esto no es imaginación, esto está allí. Déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos años es 42 meses? Karina, tú que hiciste la tarea muy bien. 3 años y medio. Y daré 2 testigos que profeticen por 260 días vestidos de silicio. ¿Cuánto tiempo es eso, Karina? 3 años y medio de nuevo. Siempre lo mismo, 3 años y medio, 3 años y medio, 3 años y medio.
Va a haber dos profetas que en medio de todo este desastre y del desastre que vive el mundo, van a venir del cielo. No sabemos quiénes son porque no nos dice la Biblia. Por lo que hacen, pudiéramos pensar que son Moisés y Elías. Van a venir físicamente a la tierra y van a profetizar. Y le van a decir a la gente que se arrepienta. ¿Y sabe qué van a terminar haciendo con ellos? Matándolo. ¿Y qué van a hacer cuando los maten? ¿Qué decía el texto? Fiesta, se van a dar regalos porque ese es el mundo en que vivimos. Apocalipsis 11, 7, 8. Cuando hayan acabado su testimonio, ¿quién era la bestia? La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Recuerden que Daniel, cuando habla de bestia, está hablando de qué cosa? De reyes. Y habla de cuernos y está hablando de reyes. Esta bestia o este ser que se comporta como una bestia parece ser un gobernador y no es otro que el mismo anticristo. Ya iremos viendo poco a poco los textos que entienden, que hacen entender esto. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza grande de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En qué ciudad fue crucificado el Señor Jesucristo? En Jerusalén. O sea, que ¿dónde van a estar estos testigos? En Jerusalén. No es Sodoma y Gomorra. Acuérdate que el mismo Juan te está diciendo. En sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, y Egipto, perdón, porque es un desastre. Pero es Jerusalén donde van a estar. 11, 15, 18 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los... Pero ya no eran los reinos del Señor. ¿Qué cambia aquí? ¿Alguien me puede decir qué cambia? ¿El reino ya no era del Señor? Mm. Hay que quitar el reinado de alguien. Amén. Todavía tienes un usurpador en el trono, a Satanás. Está vivo, está andando por ahí, está suelto. Va a llegar un momento en que ya no va a estar suelto. Ni los demonios tampoco. Ni el anticristo, ni el falso profeta, ni ninguno de los que están ahí. Y eso es lo que está diciendo el ángel. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tu siervo, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esta era la tarea. Quedó perfecta la de Karina. Karina, muy bien, Tai, tremenda tarea. Alguien más me parece también que me mandó la tarea también completita, perfecta, 100 de 100. Esto, ¿Qué tenemos allí? Bueno, quizás podemos leer el texto un momento. Vamos a buscarlo un momento. Es curioso. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Apocalipsis 12. Búsquenlo ahí en sus Biblias. Hay una cuestión, y aquí hay que saber distinguir, ¿no? Cuando estamos hablando de suceso y cuando estamos hablando de lo que le llaman una señal. Algo que el Señor está dando, que Juan está revelando, para explicarnos una realidad espiritual. Porque dice, apareció en el cielo una gran señal. ¿Sí? Es como esto se parece al sueño de José. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Por qué 12 estrellas? ¿Alguien tiene una idea? Ya, gracias, Sara. Es facilito, Sara, ¿verdad? No hay que inventar nada. ¿Tú ves a María por algún lado ahí? Ahí no está María. Eso no podemos inventar. Las 12 tribus, punto. ¿Quién vio a la luna, a las estrellas y al sol en sus sueños en Génesis? José. Se inclinaban ante él. ¿Y José quién es? ¿A qué tribu pertenece José? Él es una de las 12 tribus, que después se dividió en dos porque otra de las tribus se convirtió en una tribu sacerdotal. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Cómo suele llamar Dios a las naciones en el Antiguo Testamento? ¿Como unas qué? Mujeres. Cuando son perversas, mujeres perversas. De hecho, a la iglesia, ¿cómo la llama? ¿Su qué? Su novia. Todavía no se han casado. Su novia. Calma. Ya se van a casar. Su novia. Se tienen que dar las bodas del cordero. Pero sí va a ser su esposa. De hecho, a ver, cuando Dios dice que algo es así, es porque eso va a ser así. Es un hecho. Lo que Él promete se cumple.
Entonces mira lo que dice, también apareció otra señal del cielo, he aquí un gran dragón escarlata. ¿Quién es llamado el dragón en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo? Satanás, no hay que inventar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y la tercera parte de las estrellas del cielo las arrojó sobre la tierra. ¿Qué son esas estrellas? Se parecen al ángel que vimos antes, Apolión, Abadón, que le decían, ¿no? Que también comandaba los ejércitos estos. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz el hijo a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo cuando iba a nacer? ¿Qué iba a pasar con él? Lo iban a matar. Es más, el Señor tuvo que intervenir milagrosamente y decirle a su papá, vete, vete de ahí, no tengo electricidad. Esto, para que huyera, porque lo iban a matar. O ponerle- y la mujer huyó al desierto donde tiene preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. ¿Cuántos son los 1260 días, Karina? 3 años y medio. Este es el famoso 3 años y medio que dicen de la gran tribulación, porque lo han mencionado arriba, lo han mencionado después, ya van 3 veces que nos lo dicen de forma distinta. Después nos lo van a decir también tiempo y medio tiempo, ¿sí? Esto, hay una batalla en el cielo, sabemos que está Miguel, Miguel echa a Satanás del cielo, esto, y bueno, finalmente el dragón, ¿qué hace? Cuando ve que lo echan del cielo y cuando ve que el niño nace, y además no solo nace, sino que al niño se lo llevan ¿para dónde? Para él, tremendo. O sea, ¿quién se puede sentar en el trono de Dios? Gracias. Jesús. Nadie más se puede sentar en el trono de Dios. Entonces, ¿quién es Jesús? Es Dios. ¿Te das cuenta cómo todo se explica sencillo? Ese niño es Jesús, hermano. El Satanás es el dragón. La nación que lo dio a luz es Israel. Ya dijiste las 2 estrellas, Sara, no hay que inventar nada. A esa nación siempre la trata de eliminar. ¿Por qué Satanás siempre ha tratado de eliminar a esa nación desde el principio? ¿Qué pasaría si no hubiese eliminado a la nación junto con Amalek o con Egipto, que trató de eliminar a todos los hijos de Israel? O si lo hubiera eliminado Amán, cuando lo quería eliminar. Siempre lo quería eliminar. En el siglo pasado también lo trataron de eliminar, 6 millones de eliminaban. ¿Por qué? Por la simiente. Ay, si mira, te puedes ir a tu casa a descansar. O sea, si tú matas a la nación, ya no hay simiente. ¿Y la simiente cuándo la prometieron? ¿Cuándo fue la primera vez que prometieron la simiente? Adán y Eva. Abraham también, pero Adán. Era simiente. No, la simiente elimino al hijo antes de que nazca. Entonces, como Satanás no pudo eliminar a la simiente, no pudo cumplir lo que él quería, entonces ahora en contra de quién se va a ir. De toda la nación. Y además, hermosa y curiosamente, ustedes se acuerdan la promesa de Abraham, en ti serán benditas Todas todas las las tierras. No se trata naciones. solo de Israel. Mira lo que dice aquí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Levante la mano los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabe cuál es su enemigo? Son número uno. Los quiere ver muertos a todos y que no se arrepienten. Y mientras más rápido se mueran, mejor, porque así no tienen chance de aceptar a Cristo. Ese es el ministerio de él. Mientras que los predicadores están tratando de que la gente acepte a Cristo, Satanás está tratando de que se mueran rápido, para que no vengan al arrepentimiento. Los odia a todos ustedes. Y mientras más pueda llevarse al infierno con él, a sufrir, mejor. Esta es la batalla de siempre, de todos los siglos. Entonces no hay nada que inventar. Ahí están las referencias, Apocalipsis, Génesis, Pedro. No hay nada, ahí no hay María, ahí no hay, eso es la nación. Y por último, vamos a ir cerrando. Hermano, en Apocalipsis las promesas de Dios se van a consumar. ¿Qué quiere decir que se van a consumar? Que se van a Adán y Eva se les prometió un descendiente que va a aplastar a Satanás. ¿Todavía Satanás ya está aplastado totalmente? No, fue derrotado tremendamente en la cruz. Él trató de matar a Jesús, trató de enredar al Señor Jesucristo con fuego de los reinos a su forma. El Señor Jesucristo no, porque el Señor Jesucristo va a tomar los reinos a su forma, a su propia manera, no a la forma manera de Satanás. Curiosamente, Satanás le ofreció un trato a Jesús. Jesús no aceptó un trato, porque yo te voy a quitar los reinos. Era como un trato con el AMPA, ¿no? Con la mafia.
Esto, todavía no ha aplastado la serpiente, ajá. Príncipe de este mundo y de la potestad tal cual, príncipe de este siglo, pero es usurpador. El pacto noético se está cumpliendo y tú ves a cada rato que salen los arcoíris en el trono de Dios, arriba del ángel fuerte, porque la tierra tiene que durar hasta esta época. El pacto abrahámico, ¿qué dice Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él hizo una promesa a sus señores, porque él es bueno. El pacto mosaico, bueno, ese lo invalidaron esta gente, pero ese pacto demuestra el carácter de Dios. El pacto davídico, ¿qué se le prometió a David? ¿Un qué? ¿Estás sentado en el trono? No. Ahí está el problema. El nuevo pacto. Y vemos a Dios que siempre ha sido el rey. Él fue el creador y rey glorioso del universo. Él estableció una teocracia en Israel. Él prometió el reino de Dios a través de los profetas y vino. Y cuando el rey vino a su pueblo, ¿quién hizo su pueblo con él? Lo mataron. E irónicamente, cuando él está crucificado en la cruz, ¿qué dice su título? Rey de los judíos. Lo mismo que lo mataron. ¿Te das cuenta de cómo todo está conectado? Pero todavía falta que se cumplan muchas cosas. Se tiene que cumplir todo lo que el Señor le prometió a los profetas, lo que le prometió a los patriarcas. Esto comienza una conversación en el libro de Apocalipsis acerca del terreno, del templo, de la tierra, tal. Bueno, ¿qué habrá? Nunca lo han poseído. Jamás. Porque en el mejor de los momentos, cuando Salomón reinó, que fue la época dorada de Israel, y cuando Salomón tuvo reinos que le pagaban tributo a los más del 70% de dominio. Si quitamos a los reinos vasallos, que realmente Salomón no tenía control directo, solamente el 30% de dominio. Y si pensáramos hoy en día que esa nación volvió a su tierra, pero nada más tiene una partecita, ¿sabe cuánto tiene de dominio ahorita? 7. ¿Y se cumplirá o no se cumplirá las promesas de Dios? Porque no vemos que se estén cumpliendo todavía. Todavía está pendiente. Nota, y lo dejo con esto de Zacarías tan interesante, y no se desconecten los versos porque vamos al quiz de una vez. Zacarías 14, 3, 9, mira lo que decía Zacarías, y esto es lo impresionante del Antiguo Testamento que te habla de lo que va a pasar, pero no es fácil de ver, como no era fácil de ver la promesa de la simiente. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Dónde va a pisar? Está enfrente de Jerusalén, para que te quede claro. Al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad de los montes se apartarán hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los... ¿Dónde estaban los santos dónde se lo había llevado allá? Allá estaban celebrando, había, ¿te acuerdas? Unos cánticos de todas las naciones. Bueno, y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura, y será un día en el cual es conocido de Jehová que no será ni día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y acontecerá que aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. O sea, el reino de Dios, cuando el Señor Jesucristo hablaba, nos decía, el reino de Dios se ha acercado, pero no está en su plenitud, en el sentido de que aun cuando tú oras el Padre Nuestro, tú dices, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra, ¿cómo es? Hágase tu voluntad Así en en la tierra como en como él. en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de él. Aquí abajo nosotros todavía nos rebelamos y hay rebelión. Entonces, y tú ves, realmente aquí todavía osamos realmente blasfemar a Dios todo el tiempo, todos los días, a cada rato, sin ninguna consideración en las películas, en los libros, en el cine, en la tele, en las novelas, en lo que sea. Pero en el cielo eso no pasa. En el cielo eso no pasa y en el cielo los seres más poderosos del mundo adoran al Señor, que son realmente seres superiores a nosotros, ángeles, querubines, serafines, arcángeles, lo que se te ocurra.
Que hay rango, parece, de ángeles, pero aquí hay rebelión todavía. Entonces, todavía falta esa plenitud. Muy bien, voy a enviar entonces el enlace del Kahoot y oramos entonces al final del quiz. Esto, vamos a compartir pantalla aquí del Kahoot. Voy a compartir toda la pantalla, yo creo, en entire screen. Ahí está Karina. Vienen varios quizzes de ordenar. Vienen como cuatro preguntas de ordenar para que tengan advertido que tienen que ordenar los sucesos o los eventos. Así que para que no se enreden, recuerden que le ponen el dedito y arrastra. ¿Sí? Sí, yo sé que es complicado. Tienen que arrastrar y el orden es de arriba hacia abajo. Arriba lo primero, después lo segundo, tercero y cuarto, lo último al final abajo. Ahí, bien, bueno, viene la otra semana, Jonathan, capítulo 13, no sé hasta dónde va a llegar él, pero creo que no va a completar, o sea, él lo dividió, creo que es 13 a no sé si al 20, no estoy seguro. Esto, Así que voy a irlo repasando mientras que él envía la tarea, ¿no? No sé si falta alguien más, avisen. Que Alina tiene como un problema con la señal, parece. Sí, como que entró y salió. Ahorita tenemos 11. Yo creo que iniciamos. Ok, vamos a dar unos segundos, a ver. Dice Eliseo que inicien, que inicien. ¿Quién falta de aquí adentro? Mira, si está Michael, está igualito el muñito, sí. ¿Ya? ¿Quién falta? ¿Ya? Yo veo cambio de los 11 que están ahí, ¿no? Bueno, voy a iniciar. Voy a esperar 30 segundos. Mira, iniciamos. Repase, aproveche, repase, que tiene unos segundos para repasar. Repase sus apuntes, repase la tarea. Y después viene el momento de ordenar y están ahí y no sabe qué ordenar. Bueno, listo. Ahí siguen. Ay, se cayó alguien, se cayó la tialina. No, ¿quién se cayó? Alguien se cayó. Michael, te caíste, ya volviste. Muy bien, va. Empezar. Ordenar. Ordena los eventos deslizando. Ordena los eventos deslizando. Tiene tiempo, recuerde. O sea, no es para que se demore demasiado, pero tiene tiempo para no hacerlo a lo loco, ¿no?
Curiosamente, ustedes ven que en el mismo libro de Job, Satanás tiene acceso al cielo. O sea, se da una reunión ahí de los cómica y llega Satanás a la reunión. Uno se queda lo primero que uno del libro de Job y que tú qué haces ahí. Pero eso no lo revela. El libro de Job es tremendo, nos da mucha información el libro de Job. ¿Alguien sabe cuál es el diablo? ¿Qué significa la palabra diablo? Acusador. Su gran tarea es acusarnos día y noche. La del Señor Jesucristo es redimirnos, es salvarnos, es perdón, la es acusarnos. Oye, todos se fueron, ninguna la pegó. La mujer, él iba a arrebatar a Satanás, echarse a Satanás. Sí, nadie la pegó. Era de arriba abajo. La mujer era un malito, que él iba arrebatado por el trono de Dios. Satanás echaba y Satanás persigue a la mujer. Lo pusieron al revés todo. Creo que todos lo hicieron bien, pero mal. Todos lo hicieron bien, pero mal. No sé si me explico. Ya saben, para la próxima tienen, lo primero va arriba. Correcto. Lo pusieron fue de abajo arriba. O sea, aplauso porque lo hicieron bien, pero no se ganaron ningún punto. Esto está tremendo. Bueno, tan parejito, aquí no ha pasado nada. Karina dice que va de primero, pero igual tiene cero. Así que, muy bien. Siguiente. Fuiste tu primer, el cero más rápido. ¿Dónde predicarán los dos testigos? Oye, hasta ganando cero, Karina es rápida, dice. ¿Dónde predicarán los dos testigos? ¿Dónde predicarán los dos testigos? ¿Dónde predicarán los dos testigos? En Jerusalén. Si Babilonia y Sodoma eran cácara de guineo, esto, porque era el sentido espiritual, el punto al que querían apuntar geográficamente era Jerusalén, porque es donde fue asesinado el Señor Jesucristo, ¿no? En la ciudad del rey. ¿Cuánto tiempo predicarán los dos testigos? ¿Cuánto tiempo predicarán los dos testigos? 3 años y medio. 3 años y medio. Un segundito. 3 años y medio que lo va a repetir una y otra vez ese tiempo. Ya Jonathan esto hará profundizar en eso tal vez la otra semana. Anticiparon el apocalipsis, o sea, el fin de los tiempos, las últimas cosas, la revelación. ¿Quiénes lo anticiparon allí? Selección múltiple. ¿Quiénes anticiparon el apocalipsis? ¿Quiénes anticiparon el apocalipsis? Todos ellos, muy bien, aplauso. Todos ellos anticiparon el apocalipsis. Muy bien. Siguiente. Selección múltiple. Jesús descenderá en... ¿Dónde fue que leímos? Oye, está fácil. Y que Nueva York. Todos los problemas en la película pasan en Nueva York. No, pero esta vez no, esta vez en el Monte de los Olivos. Eso es lo que dice Zacarías. Muy bien. ¿Verdadero o falso? ¿El reino de Jehová ya es pleno en la tierra? ¿El reino de Jehová ya es pleno en la tierra? ¿El reino de Jehová ya es pleno en la tierra? La plenitud del tiempo. No, no es pleno en la tierra todavía. Es pleno en el cielo. Muy bien. Puso, ordena los pactos, acuérdate, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Oye, antes todo lo hicieron bien. Todo lo hicieron bien. Ordena los pactos, de arriba para abajo. Arriba los más antiguos, abajo lo más próximo.
lo más cercano. Adánico, noético, abrahámico y davídico. Primero la simiente, después la preservación de la tierra, después la tierra prometida, el que va a ser padre de reyes, bendición para las naciones, en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, y después viene la época de la monarquía y el hijo de prometido a David. De nuevo, puzzle, ordena los sucesos. Ahí me puse como que me gustaron los puzzles, ¿cómo es? Los rompecabezas para ordenar. Ordena los sucesos en cuanto al reino de Dios. Tienes que pensarlo, tienes tiempo. Bueno, ese te acaba el tiempo. Ah, no, tienes tiempo, yo creo que todavía. Ah, no, ya se le acaba el tiempo. Sí, ya se le acabó el tiempo. Muy bien, Dios como rey de la creación se revela contra el rey, todo eso es Génesis. Dios establece un linaje real a través de Abraham y el rey es rechazado y asesinado en la época de Jesús. Muy bien. De nuevo, puzzle. Ordena los sucesos. Es más corta, tienen tiempo. Pero si ves mentalmente es que puedas trazar un mapa de lo que estás leyendo, realmente es la idea. Porque aquí es donde se ve si entendiste o no entendiste, ¿no? De hecho, él aplasta, si ves lo que él está haciendo primero es aplastando la rebelión. Vuelve, esa pudiera ser intercambiable, pero realmente en el orden de lo que estamos viendo, primero está aplastando la maldad en la tierra. Vuelve, reina 1000 años y después reina para siempre. Que lo vas a ver la otra semana con Jonathan. Y pregunta abierta. Expresa cómo te bendigo el estudio de Apocalipsis esta semana. Ahora sí con calma. Hoy estuvo duro el quiz, Dios mío. Dice Chema que se le revuelve todos los rompecabezas. ¿Cómo te bendigo el estudio de Apocalipsis esta semana? Yo la verdad es que para mí fue de mucha bendición, fue de mucho estudio intenso también. Tengo más contenido del que podía poner, pero eso fue bueno porque realmente llega a un punto de saturación, entonces es más fácil expresarlo resumido, ¿no? Muy bueno eso, leerlo en varias versiones. La Biblia, la traducción viviente, muy buena. Lo único que hay que tener cuidado con las versiones más contemporáneas de la nueva traducción viviente o la, la Biblia actual o la nueva versión internacional, no es que tengan algo malo, sino que ellas interpretan. O sea, el Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en la Reina Valera, ellos tratan como que, mira, si esto era lo que decía en el idioma, trato de traerlo a este idioma lo más neutro posible. Esto trato de traducir la palabra. Ellos tratan de traducir son las ideas. Que en algunos casos eso te arroja más luz, más claridad. En otros casos es una interpretación y hay que saber identificarse. Es decir, daban el ejemplo en el retiro de pastores de que, yo no sé si ustedes se acuerdan, creo que lo dijimos hace algunas semanas, que en el Antiguo Testamento cuando tú lees Reina Valera habla de que Saúl entró a la cueva y cubrió sus pies. Así que, ¿qué es eso? La nueva traducción viviente te dice que entró a la cueva a hacer qué cosa? Sus necesidades. Porque realmente para hacer las necesidades que tienes que hacer, cubrir los pies. Las dos son correctas, solamente que una traduce literal el texto, la otra trata de traducir la idea.
Claro, porque es que es otra cultura. Yo cubrir los pies. Más te dice que, hey, hermano, ahorita vengo que voy a cubrirme los pies. Pero en esa cultura entendían ese contexto, esa expresión. ¿Me explico? Eso es lo que quería decir. De hecho, cuando vimos la película de David, Saúl entró en no sé qué, él estaba sentado haciendo su necesidad y es donde David le corta el manto, ¿no? Entonces es un poco para que lo tengan en el radar, ¿no? Pero todas te ayudan a enriquecer la interpretación. Ok, ¿cómo te bendijo? Dios reinará para siempre. Amén. Entendimiento, sabiduría. La palabra de Dios es fiel, todo se va a cumplir. Aprendí sobre los tiempos y fue muy revelador, ya que fue una de las preguntas que hice al inicio del estudio en la primera tarea. Dios es perfecto y el Nuevo Testamento está ligado al Antiguo. Amén. Bendición y paz. Conociendo el enlace entre los eventos futuros y pasados, gran conocimiento de lo que Dios nos ha dicho. Se va a cumplir. Como se cumplió en el pasado, o se cumplió en el pasado, todas las profecías acerca del Señor Jesucristo. Era impresionante porque tú ves como los profetas y los apóstoles y los discípulos dicen, en que Salmo decía que no le iban a quebrar ninguno de sus huesos, y efectivamente no le quebraron ninguno. ¿Por qué no le pudieron quebrar los huesos? Cuando llegaron estaba muerto, porque normalmente tú le quebrabas los huesos al crucificado para terminar de matarlo. Entonces, cuando llegan a romperle los huesos de las piernas al Señor Jesucristo, las rodillas normalmente con un mazo, ya está muerto. Lo que hacen es le meten una lanza y sale agua y sangre de su costado, probablemente o un milagro o un proceso natural de tremendo internamente, ya está muerto. Ya lo decía el salmista, no le van a quebrar los huesos. Mis ropas echaron en suerte, también lo decía el salmista. O sea, imagínate el detalle de la profecía. Pero estaba regado por todo el Antiguo Testamento la profecía. Cientos de profecías acerca de Jesucristo que se cumplieron a cabalidad. Lo mismo es el Apocalipsis. Entonces, tercer lugar, perdón. Andrés, oye Andrés, está sorprendiendo, calladito allá atrás. No decía nada. Ay, segundo lugar. Y Sarita, primer lugar hoy. El pastor y Eliseo. Muy competido hoy. Oye, Oye, no voy a ponerlo de nuevo porque no pude ver. Sí, déjame ponerlo de nuevo. Aquí está, aquí está. Ya después no me salen los muñequitos. Ah, sí, ahí está, ahí está, ahí está. Oye, Andrés estaba calladito jugando. Pasó desapercibido, Andrés. Sí, la tarea decía 12 de junio. De la tarea no se preocupe, hermano. Sí sería bueno que me la manden de todas maneras, pero yo puse 12 de junio, entonces me equivoqué, por eso no la evalué tampoco hoy. Así que no se estrese por eso. Esto, voy a desconectar aquí. Pero lo bonito también de la tarea es que ustedes van a hacer ese ejercicio de interpretar. Como les decía, ahí yo les mandé la tarea de Karina. Me pareció una tarea completísima, muy bien hecha, igual que la de Thais. Y lo bonito es eso, que yo no le dije ni dónde buscar, ni qué buscar. Ustedes buscaron y encontraron lo mismo, porque no hay nada que inventar realmente. Si te ciñas al texto, el texto te dice qué es cada cosa, básicamente. Eh, Así como en el Antiguo Testamento se dice, y son detallitos uno que uno pierde, se dice que el cetro no se apartará de quién, de Judá, porque ¿de dónde iba a venir el rey? ¿Cómo se le dice al Señor Jesucristo? El león de la tribu de Judá. Eso es Antiguo Testamento, hermano. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y gracias por permitirnos gozarnos en tu palabra, seguir estudiándola, porque nos da fuerza, Señor, para poder completarlo y nos da gozo para disfrutarlo, Señor. Síguenos fortaleciendo para seguir haciendo esto, seguir compartiendo y llegar al final del Nuevo Testamento y pronto empezar las nuevas clases, Padre. Sigue guiando a mis hermanos, pero sobre todo dándoles gozo a través de tu palabra, Señor. Como dice el salmista, si no hubiese sido, Señor, por tu palabra, ya mi aflicción hubiera perecido, decía el salmista, Señor. Realmente tu palabra, tu estatuto, tu ley es lo que nos da gozo y nos sostiene. Padre, en nombre de Jesús, llévanos a nuestros hogares y permítanos también adorarte con nuestros bienes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a dejar de transmitir, hermano, que se les guarde. Muy bueno, voy a detener la grabación primero. Stop recording.